Queridos hermanos, espero que estén bien. El día de hoy continuamos nuestro estudio del libro de Mateo. Estamos en el último capítulo, capítulo 28. El día de ayer nos hemos quedado en el versículo 8. El día de hoy retomamos esos versículos y vamos a ver el versículo 8, 9 y 10 el día de hoy. Así que el día de ayer hemos estado viendo cómo el ángel del Señor se les aparece a estas mujeres y les da una orden. Bueno, en primer lugar las calma, ¿no? Porque seguramente todo eso habrá sido como una bomba emocional para ellas. Y el ángel se encarga y les dice, no tengan miedo, no huyan como los otros soldados romanos que estaban allí y se atemorizaron al ver al ángel y huyeron. Y el ángel les dice a estas mujeres, ustedes no, porque yo sé a quién buscan. Ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado ya no está aquí, ha resucitado. Es una de las cosas más impresionantes, una de las palabras más increíbles que el oído humano ha podido escuchar, que el Hijo de Dios ha vencido a la muerte. Bueno, estas mujeres estaban encargadas de poder llevar ese mensaje a los discípulos del Señor. Y miren lo que pasó. Bueno, el día de ayer hemos estado viendo cómo con temor, pero también con gran gozo, estas mujeres corrieron. No solamente caminaron y dijeron, sí, vamos a llevar este mensaje. No, corrieron con temor y gran gozo. Y miren lo que pasó en el camino, versículo 8. Vamos a ir capítulo 28 de Mateo, versículo 8, dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas a sus discípulos. Y miren lo que pasó, dice, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, versículo 9, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Esta palabra salve era un saludo normal, un saludo que para nosotros podría significar como un hola, buen día, ¿cómo estás? Hola. ¿Se imaginan a Jesús? Estas mujeres corriendo mientras estaban yendo para poder dar las nuevas a sus discípulos, el Señor se les aparece a estas mujeres y les dice, hola, ¿cómo están? Aparentemente las mujeres inmediatamente reconocieron a Jesús. Miren lo que pasó, algo que es natural, versículo 9. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Es algo precioso cómo el Señor les da a estas mujeres el privilegio de ser los primeros, las primeras en este caso, en ver a Jesús resucitado. Estas mujeres no lo pueden creer y lo único que un ser humano, al ver semejante noticia o al ver ese milagro increíble de ver al Hijo de Dios resucitado, lo único que nos lleva a cada uno de nosotros es inclinarnos en adoración, abrazar los pies de nuestro Señor y adorarlo. Estas mujeres adoraron al Señor cuando resucitó. Es increíble, no sabemos exactamente por qué se les apareció a ellas en primer lugar, en primera instancia, y no se les aparecieron, o no, Jesús no se les apareció a sus discípulos. Pero probablemente, tal vez era como un regalo de la lealtad de estas mujeres, de la fidelidad de estas mujeres que tuvieron con Jesús, porque ellas estaban en todo momento, ellas estaban cerca de la cruz, ellas estaban cuando sepultaron a Jesús y de hecho ya estaban aquí porque ellas fueron las que se preocuparon más para poder ungir el cuerpo del Señor, porque ellas pensaban que todavía Jesús estaba muerto, pero se llevaron la gran sorpresa de que el Señor había resucitado. Se encuentra Jesús, Jesús les encuentra y les dice, hola, hola. Es algo precioso, hermanos, que más adelante vamos a ver cómo es que mientras nosotros hacemos la voluntad del Señor, el Señor viene a fortalecernos. No antes, no después. Mientras vamos a hacer la voluntad del Señor, nosotros somos fortalecidos. En cualquier momento el Señor nos da fuerzas. Tal vez no se nos va a aparecer físicamente, como en este caso, pero sí, mientras buscamos al Señor, mientras buscamos en su palabra, de repente, no tengo esa palabra, mientras, es decir, trabajando, mientras uno trabaja, el Señor les da más fuerzas, nos da más fuerza, nos da más ánimo, nos da más gozo, nos da más valor para seguir haciendo su voluntad. Estas mujeres, mientras iban a hacer el trabajo o a cumplir la misión que los ángeles les habían dicho, se les aparece Jesús. Y la primera reacción al ver a Jesús resucitado es
Se inclinaron, abrazaron sus pies y le adoraron. Y era Dios, obviamente. Si fuera un ángel, obviamente el ángel no hubiera aceptado esa adoración. Pero como Cristo es Dios, aceptó esa adoración, por lo cual tenía, obviamente, cualquier persona, cualquiera de nosotros, nuestro único o lo primero que deberíamos y podemos hacer al ver semejante hermosura y belleza y poder y justicia en Cristo es postrarnos y adorarlo. Miren lo que pasó en el versículo 10. Dice, entonces Jesús les dijo, no temáis. Esa palabra es increíble. Siempre se repite. Cuando pasa algo extraordinario, siempre se repite. Como que el Señor diciéndonos, cálmate, cálmense. ¿Están en problemas? Ok, en primer lugar, cálmense. No estén saltando de desesperación, sabiendo qué hacer. No, cálmense. No se coman las uñas de los dedos. Cálmense. Cálmense. Por eso el Señor les dice primero, no temáis. Y una vez que estaban tranquilas, el Señor les da una orden, la misma que los ángeles le dieron. Les dice, id, dad las nuevas a esos traicioneros, dad las nuevas a esos que me negaron, a esos que se fueron cuando yo más los necesité. ¿Será que dice eso? Eso es lo más precioso. El Señor dice, dad las nuevas a mis hermanos, a mis hermanos. Oh, queridos hermanos, eso es una de las cosas que al uno leer esto y ver cómo el Señor, después de ser traicionado, después de ser abandonado, después de ser negado, aún así, después de todo eso, la gracia del Señor es tan grande, que no les reprocha, no les dice a las mujeres, vayan y díganle a esos traidores que me abandonaron. Aquí les dice, mis hermanos, mis hermanos. Miren con qué familiaridad el Señor toma a los suyos. No solamente sus siervos, sino mis hermanos. Ahora son mis hermanos, porque nos une el mismo Padre por la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Y les dice, vayan y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Qué hermoso la aparición de nuestro Señor a estas mujeres. Y sobre todo, más hermoso, lo que les manda a decir a sus discípulos del Señor, mis hermanos. Y es algo que vamos a ver el día de hoy. Nos vamos a quedar aquí, Dios mediante el día de mañana vamos a continuar. Vamos a ver el día de mañana qué es lo que pasó con los soldados. Pero antes de terminar, como siempre quisiera que podamos meditar en dos consideraciones prácticas importantes. En primer lugar, así como estas mujeres, queridos hermanos, así como estas mujeres, mientras iban, Jesús se les apareció, bueno, así también, mientras nosotros leamos y escudriñemos la palabra de Dios, el Señor nos dará más entendimiento. Noten, mientras leemos, no antes, no después. No solamente teniendo el deseo de leer, no solamente teniendo la intención buena de escudriñar. No. Ahí no se nos va a abrir el entendimiento. Mientras leamos, mientras estemos todos los días un tiempo determinado, 15, 20 minutos, mientras estemos leyendo, a pesar de que tal vez no podamos entender todo, pero mientras leemos y escudriñamos, mientras hacemos eso, el Señor abre nuestra mente, nos da más entendimiento, nos da luz y nos habla. No antes, no después, no estando en la cama, no estando durmiendo, no estando ocupado, no estando viendo televisión. Ahí no se nos va a abrir el entendimiento, más bien ahí parece que se nos reduce el entendimiento. Pero mientras leemos y mientras escudriñemos, el Señor abrirá nuestro entendimiento. No solamente eso, sino que también mientras oremos, el Señor nos dará más fuerzas. ¿Es difícil orar? Sí, porque a nuestra carne no le gusta levantarse tempranito en la mañana e ir inmediatamente a postrarnos y a orar a nuestro Salvador. No le da gana a nuestra carne. Como Jesús decía, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Orar no es fácil, pero el Señor misteriosamente, mientras oramos, nos da más fuerzas y más ganas para orar. Es increíble cómo cuesta la primera vez, o sea, cuesta levantarse de la cama y luego postrarse ante el Señor y empezar a orar. Pero mientras estás orando, el Señor empieza a poder como fortalecerte mientras lo estás haciendo. No antes, no después. Mientras estás orando, como que el Señor te da más fuerzas para orar. Pone a tu mente esos textos que tú has leído y esos textos, versículos bíblicos empiezan a venir a tu mente y eso lo haces una oración. Esos versículos, haces una oración de esos versículos y empieza tu oración a poder ser más ferviente. Te acuerdas de los hermanos, de las personas que están pasando problemas, estás orando por ellos. Mientras oras, el Señor te da más fuerzas para orar. De la misma manera, nosotros podemos decir también que mientras estamos obedeciendo al Señor, Él nos dará más valor y firmeza para hacerlo. Mientras obedezcamos, mientras neguemos a este mundo, que no es fácil, no es fácil negar las cosas de este mundo, decirle no a las cosas de este mundo, sino primero mi Señor, no es fácil. Pero si tú lo haces mientras lo vas haciendo, el Señor te da más valor y te da más firmeza y más fuerzas para que sigas. Mientras, Él no solamente es la puerta, el Señor es el camino. El Señor no solamente nos va a esperar en la puerta, el Señor nos acompaña todo el camino. Y mientras nosotros hagamos eso, mientras nosotros empecemos a obedecer, el Señor empieza a fortalecernos. Mientras vamos a obedecer al Señor, el Señor nos da más fuerza. Mientras queremos aprender, el Señor nos da más herramientas, nos da más maestros incluso. Mientras aprendemos. Y eso siempre pasa. En el mundo cotidiano pasa. Mientras uno está trabajando, de repente se le ocurren nuevas ideas para hacer mejor ese trabajo, porque siempre el Señor obra mientras uno hace las cosas. No antes, hermanos. No esperemos tener un entendimiento bíblico y solamente deseando leer la Biblia. No. Leamos, aunque nos cueste, aunque no entendamos nada, leamos. Y mientras leemos en ese proceso, el Señor empieza a obrar. Así como estas mujeres, mientras iban, el Señor se les apareció. Así que hermanos, hagamos, empecemos. Es difícil, pero empecemos, que mientras vamos en el proceso, el Señor nos fortalecerá. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el que resucita juntamente con Cristo, hermanos míos, deja en el sepulcro de su vida pasada toda clase de rencor, toda clase de odio, todo deseo de venganza. Y, increíblemente, podemos llamar hermanos incluso aquellos que alguna vez nos negaron, nos traicionaron, nos insultaron, nos defraudaron. Es increíble, hermanos, cómo cuando el Señor nos hace resucitar espiritualmente, cada uno de nosotros, nos hace nacer de nuevo, dejamos en nuestra vieja manera de vivir todo rencor, todo odio. Así como el Señor, así como Cristo cuando resucitó, no se acordó. No vino y quiso vengarse de la traición de sus discípulos. No, Él dijo, mis hermanos, los voy a buscar. Y les dijo a las mujeres, vayan, avísenle que he resucitado. Así que cada vez, hermanos, que nosotros empecemos a ir a Cristo, cada vez que nosotros incluso nos empecemos a conocerlo, nos empapemos más de Él, del conocimiento de nuestro Salvador, nos vamos a dar cuenta de que todo lo que hemos dejado, todo lo que en nuestra vida pasada o cómo vivíamos en nuestra vida pasada, de repente ya hemos estado dejando de hacer esas cosas. Ya de repente ya no tenemos el deseo de vengarnos, aunque a veces lo pensamos, ¿no? No tenemos el deseo incluso como antes de reprocharle las cosas que nos han hecho. ¿Por qué? ¿Porque se lo merecen? No, porque Cristo nos ha perdonado a nosotros. Porque Cristo, sin nosotros merecerlo, nos ha llamado hermanos. Cuando hemos puesto nuestra fe y nos hemos arrepentido y hemos ido a la cruz de Cristo, nos ha llamado hermanos. En vez de reprocharnos y decir, ustedes son pecadores, has pecado, desde que eras un niño, estabas pecando, mentías, traicionabas, hacías esto y lo otro. Cuando el Señor nos recibió y cuando nosotros fuimos a Él, al Señor no hemos escuchado ningún reproche de Él. Al contrario,
Él nos ha abierto los brazos y nos ha dicho, ahora son mis hermanos. De la misma manera, todo aquel que resucita espiritualmente con Cristo, también deja en el sepulcro de su vida pasada todo odio, todo rencor. Y cuando nace a la nueva vida, puede, por el poder del Espíritu de Dios en él, llamar a aquellos que tal vez lo han traicionado, que tal vez han herido, los puede llamar hermanos. No hay ya ese sentimiento de venganza. No porque se lo merezcan, no porque nosotros somos buenas personas, no, sino por la obra de nuestro Salvador en nuestro corazón. Somos nuevas personas. Es una naturaleza nueva la que tenemos por causa de nuestro Salvador, por la sangre que derramó en nosotros. Así que, queridos hermanos, ¿cómo sabemos que estamos nosotros, o cómo sabemos que hemos resucitado juntamente con Cristo? El apóstol Juan en sus cartas, en sus epístolas, él dice, el que ama a sus hermanos ha nacido de nuevo, pero el que odia, el que sigue odiando, el que aborrece a sus hermanos, aún permanece en las tinieblas, en la oscuridad. Así que de esa misma manera, ¿cómo podemos saber si nosotros hemos resucitado de nuevo? Porque de repente nosotros empezamos a tener un amor no condicional, no un amor convenenciero, sino un amor incondicional. Un amor de decir, a pesar de todo lo que me hizo, de todo lo que me hicieron, por causa de Cristo, por el perdón que me ha dado Él a mí, yo lo puedo llamar hermano, lo puedo perdonar. Cuando necesite algo, yo lo puedo ayudar incluso. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado una nueva vida. Y mientras nosotros amemos a nuestros hermanos, amemos de verdad, como 1 Corintios 13 lo menciona, el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, etcétera, etcétera, empezamos a darnos cuenta que hemos resucitado de nuevo. Pero si todavía estamos en rencor, en envidia, y de repente no queremos ver a nuestro hermano, sobre todo a nuestros hermanos, nos enojamos, nos peleamos, ahí nos podemos dar cuenta que probablemente, muy probablemente, no hemos salido de nuestra vieja manera de vivir. Seguimos en las tinieblas. Pero el que ha nacido de nuevo suele perdonar. No porque haya algo bueno en él, en sí mismo, sino porque Cristo está en él, porque el Espíritu de Cristo está en él. Y una nueva naturaleza ha nacido en esa persona. Y puede por eso perdonar, no guardar rencor, no reprochar nada, olvidar lo que ha perdonado, ya no acordarse más, y proseguir, como el apóstol Pablo decía, yo hago una cosa, olvido ciertamente lo que queda atrás, cosas buenas, cosas malas, y prosigo a la meta. Así que, queridos hermanos, yo creo que es una buena señal para saber si hemos nacido o no de nuevo, si hemos resucitado juntamente con Cristo. Y si de repente nos damos cuenta que seguimos odiando, que seguimos guardando rencor, que seguramente hay orgullo en nosotros, que nos cuesta perdonar, tenemos que pedirle al Señor, Señor, muéstrame, ¿no he resucitado contigo? ¿Sigo viviendo en la oscuridad, en las tinieblas? Tal vez sigo en la tumba de mi pecado, ahí muerto en mis delitos y pecados. Señor, ayúdame, yo quiero ser como tú. Quiero ser como tú, que cuando tú me resucites espiritualmente, yo pueda decir, hermanos míos, e incluso aquellos que nos han hecho algún daño. Así que Dios nos ayude, hermanos míos, a poder, en primer lugar, como hemos aprendido, mientras hacemos las cosas, recibir la fortaleza y la ayuda del Señor. No antes, sino mientras hagamos las cosas. Y en segundo lugar, que Dios nos ayude a amar, a perdonar, como Cristo nos amó y nos perdonó a cada uno de nosotros. Bendiciones, queridos hermanos. Dios mediante, el día de mañana continuamos con nuestro estudio. Bendiciones.